Bueno, ¿cómo están? Dios los bendiga. Acá entonces continuamos. Entonces ahora nos vamos con el segundo capítulo. Estamos entonces en este libro de Principios Prácticos de Guerra Espiritual, escrito por el pastor Pedro Carrillo. Entonces, bueno, quiero que entonces le ofrecemos este tiempo al Señor, pedimos la presencia del Espíritu Santo, que envíe ángeles, que nada vaya a pasar con esta grabación y que cuando llegue a ustedes, cuando ustedes la escuchen, que realmente sea el mismo Espíritu Santo abriendo el discernimiento, el conocimiento, el entendimiento y que se deje tanta legalidad, tanto religión, o sea, tanta falta de información y falta de enseñanza sobre este tema. Entonces, bueno, empezamos. El tema es la guerra. Y bueno, entonces este capítulo nos habla que la guerra está organizado en tres grandes áreas. ¿Cuál es? La primera es la lucha personal. ¿Cuál es esa lucha personal? La que ustedes y yo tenemos. Entonces tenemos contra qué, contra el pecado, los vicios, las tentaciones, todas las situaciones del día al día, porque pues somos seres humanos y esas son las que nos enfrentamos. Luego tenemos pues la número 2, que es la lucha por ganar almas. Entonces esta es la parte del evangelismo, ¿no? Que la idea es llevarle el evangelio, las buenas noticias a todas esas personas que aún no conocen, a los inconversos, ¿sí? Y la tercera es la lucha contra los demonios. Entonces ahora vamos a empezar. Ustedes ya saben la historia pues de Adán, que él pecó y prácticamente nosotros cargamos todo eso, ¿no? Porque pues ahí empezó la caída y la caída del ser humano y por eso nosotros seguimos pues esa cadena de pecado. Entonces ahora vamos a mirar la guerra en el desierto. ¿Qué significa esto? Entonces cuando Jesús, después de que cumplió los 30 años de edad, que antes de ser bautizado, entonces empieza su ministerio, ¿no? El ministerio que tuvo acá terrenal, siendo tan poderoso y todos los milagros y todas las maravillas que hizo, pero también antes de iniciar esa misión que el Padre lo encomendó en esta tierra, debía enfrentar al enemigo, ¿no? Entonces, lo lindo de Jesús y que eso nos sirve a nosotros como ejemplo es que él se mantuvo firme y obediente, ¿sí ven? Firme y obediente. Entonces tenemos, porque somos de carne y hueso, vamos a tener tentaciones, situaciones, pero necesitamos ser como Jesús, imitarlo en que seamos firmes y obedientes. Entonces el que hizo, como él fue firme y obediente, pues él pudo derrotar pudo derrotar al enemigo y lo dejó avergonzado. Y el enemigo, como sabemos, tuvo que ir porque con todas sus tentaciones, con ninguna de estas, pues pudo lograr que Jesús cayera. Entonces, así mismo como el enemigo hizo eso, o sea, imagínense, si lo hizo con Jesús, con el Hijo de Dios, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros que somos unos mortales? Entonces, ahí empieza, empezó con Adán y Eva, también pues lo ha hecho con Jesús, y lo sigue haciendo hoy en día con todos los creyentes, porque ¿qué es lo que quiere hacer el enemigo? Pues desviarnos, hacernos caer, apartarnos del Padre. Entonces, lo importante acá, imagínense en el hecho de que Jesús fuera obediente, o sea, es tan hermoso porque Jesús al salir victorioso de esas tentaciones del enemigo, ¿qué adquirió nuestro Señor ahí? Esa autoridad. ¿Sí ven cómo adquirió esa autoridad? Por la obediencia. Entonces, Él tiene la autoridad, Jesús tiene la autoridad para destruir al diablo, para destruir a sus demonios. Entonces es muy interesante que los fariseos y los escribas tenían razón cuando decían esto, que lo encontramos en Marcos 1:27. ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y esto le obedece? Bueno, ahora continuamos. Es decir que ustedes y yo lo que necesitamos es obediencia y vivir en santidad. Amén.
Entonces en Mateo 7:21 me encanta esto que dice: no todo el que me dice Señor, escuchen, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, si ven, me gusta también ese versículo que el Señor dice: yo quiero es obediencia, no quiero sacrificios, quiero es la obediencia. Entonces, nuestra arma en este nivel de guerra espiritual es el dominio propio. Entonces necesitamos que tú y yo, por medio del Señor Jesucristo, que nos ayude a tener esa templanza, ese carácter, ¿sí? Y eso es lo que debemos poner en práctica día a día. ¿Es fácil? No, pero todos necesitamos hacerlo, y como todo, a medida que lo vamos haciendo, se va haciendo más fácil y vamos aprendiendo. Pero necesitamos tener ese carácter cuando viene la tentación, cuando viene el pecado, cuando vienen todas estas cosas, porque eso es lo que quiere pues el enemigo, hacernos caer, como ya les dije anteriormente. Entonces hay que tener, necesitamos entender, así como en el capítulo 1 que yo les explicaba, la autoridad que tenemos. Entonces ustedes y yo tenemos una autoridad por ser hijos de Dios. Entonces, para ser victoriosos en esto es necesario asumir nuestra responsabilidad ante Dios, y necesitamos despojarnos, ¿sí? Quitarnos de la dependencia de los demás. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la oración, la intercesión, a la liberación. Me encanta mucho el ministerio Un Millón de Guerreros, porque el pastor, mi padre espiritual, como lo llamo, con tanto amor, él nos enseña a que nosotros no podemos estar dependiendo y estar llamando: oren por mí, ayunen por mí, intercedan por mí, libértenme, sino que yo necesito hacerla. Necesito depender del Espíritu Santo y necesito hacerlo yo. Es decir, que yo soy la que tengo que ayunar, yo soy la que tengo que clamar, yo soy la que tengo que ponerme de rodillas, yo soy la que necesito clamar al Padre. Pero no puedo, si yo no lo quiero hacer, ¿cómo voy a poner a otras personas a hacerlo? Aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando estaba en Bolivia con una amiga muy hermosa, una hermana en Cristo llamada Paola, íbamos a la cárcel de mujeres. Y antes del COVID, yo me acuerdo que yo les decía: yo quiero que ustedes aprendan a orar, porque nosotros venimos, pues normalmente nuestros países sudamericanos vienen del catolicismo, donde nos enseñan es a rezar y repetir, pero realmente se repite y ni siquiera se sabe qué es lo que se está diciendo. Nosotros, los creyentes, los seguidores de Cristo, ya no rezamos, lo que hacemos es oramos. ¿Y qué es? Es hablar con el Padre directamente. Entonces, qué lindo es esto cuando nosotros podemos orar al Padre, porque ya no estamos hablando de rezar. Entonces, por eso es importante esto. Y también me encanta 2 de Timoteo 1:7, porque dice, ¿qué nos dice el Señor aquí? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, es decir, que ni a ti ni a mí nos ha dado espíritu de cobardía, más bien nos ha dado de poder, autoridad y dominio propio. Amén, aleluya. Entonces, cada vez que tú y yo tengamos alguna situación, alguna debilidad, alguna cosa que esté por ahí molestando, nosotros necesitamos entender y decir, y entenderlo realmente, que tenemos poder y autoridad y que tenemos dominio propio. También hay que concientizarnos pues por las excusas para que como tenemos que derrotar el pecado. Entonces, aquí me gusta también 2 Corintios 5:10. Entonces dice: Adán quiso justificarse en su mujer después de su caída, y la mujer justificarse en la serpiente. Pero Dios los hizo responsables a cada uno de sus actos, y pues cada uno recibió su castigo. Entonces, realmente yo no sé qué te haya pasado a ti, qué trauma, qué ausencia, qué situación, qué cosa tan tremenda pasó en tu vida, pero es que ni siquiera eso tan grave que te pasó puede justificar esa derrota ante las tentaciones.
Entonces tenemos que recordar que tú y yo, los creyentes, los hijos de Dios, los que nacimos de nuevo, tenemos el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da la fuerza para vencer. Amén. No es en nuestra carne, en nuestros huesos, es con el poder y la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ahora tengo esta pregunta para ustedes y se las voy a responder, pero quiero que ustedes piensen. ¿Todas las ataduras son producidas por demonios? ¿Qué creen ustedes? Les cuento que no. Esta es una confusión muy grande. Como les digo, hay también muchas enseñanzas un poco torcidas sobre el tema de guerra espiritual y no todo se puede demonizar. Me acuerdo que el pastor nos explica lo siguiente, o sea, tenemos que ser neutrales, y como si esto fuera una balanza, no podemos ser como aquí, como decir, uy, no, yo no creo en los demonios, porque como yo le digo a muchos conocidos y familiares, el hecho de que ustedes no crean en el mundo espiritual y todo lo que acontece no significa que no pase. Entonces tenemos el extremo, no, yo no creo en eso, yo no creo en brujerías, hechicerías, al cristiano no le puede entrar nada. Ahí ese extremo. Y el otro es que ya es todo, que si ven un pajarito, que si ven un gato, que si ven un perro, que si, no sé, dejaron la ventana abierta y por eso se cerró una puerta y ya dicen ya entró un demonio. O sea, ya que empiezan a demonizar todo, eso ya es el otro extremo. Entonces la idea es estar en una balanza, que seamos equilibrados. Y esto es lo que me encanta de este ministerio, 1.000.000 de guerreros, que nos enseña a que seamos equilibrados, no seamos ni de un extremo ni del otro extremo. Entonces les cuento que no todas estas situaciones son ataduras espirituales, porque hay personas, o sea, hay alcohólicos, hay drogadictos, hay, bueno, personas que practican cosas no por influencias demoníacas, sino es porque les gusta y punto. Entonces a esas personas realmente no es que lleguemos allá con una liberación y ya, sino que más bien necesitamos es explicarle eso, que tienen que tener es una lucha y tener un control y dominio propio, porque no es solamente de liberación y ya. También, bueno, cuando ustedes y yo empecemos a ver y detectar por ahí sonando, por ahí alrededor una atadura carnal, pues es necesario que ahí mismo le declaremos la guerra. Y pues, obviamente va a ser algo duro, por eso nos toca declararle la guerra y nos toca sacarla de ahí, ¿vale? Entonces, aquí me gustan los ejemplos que coloca el pastor en el libro, por decir, José ganó la tentación contra la mujer de Potifar. ¿Se acuerdan ustedes? José literalmente, las ilustraciones que nos hacen de esto es como que él salió corriendo. Y así nos toca hacer cuando venga el pecado. Entonces, salir corriendo, eso no es debilidad, al contrario, ¿sí? Entonces, es decir que ustedes creen que ustedes y yo le podemos ganar la guerra a las tentaciones. Claro que sí, porque tenemos la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a hablar de nuestra heredad. Entonces, bueno, el libro nos comenta que los israelitas recibieron la tierra por heredad, y eso fue la tierra de Canaán. Pero esa tierra estaba llena de gigantes, ¿sí? Entonces ellos ahí no podían esperar que Jehová descendiera del cielo y derribara a esos gigantes. Acá fue muy interesante porque la responsabilidad de guerrear contra esos gigantes era de ellos mismos, porque la tierra se las había dado el Señor a ellos. Entonces el Señor les dio promesas y que esas promesas tenían que trabajar para que se hicieran realidad. Entonces, en este tiempo, en este momento 2022, no tenemos la tierra de Palestina, pero es decir, o sea, no es esta la tierra o la heredad que nos está entregando el Señor. Lo que nos está entregando es nuestro propio ser, nuestra propia vida. Es decir, que nosotros, o sea, digamos, el inconverso está muerto en sus delitos y pecados, pero cuando esa persona acepta a Cristo como el Señor y el Salvador, es como la orden que le dio Jesús a Lázaro. Le dijo, Lázaro, sal fuera de esa tumba. Amén. Entonces, ¿qué hizo Lázaro? Salió de la tumba, ¿cierto? Pero él salió atado, o sea, con todas sus vendas alrededor. El único que salió desatado, por decirlo así, fue Jesús.
¿listo? Porque Él resucita con ese cuerpo desatado. Él no tuvo pecados, Él no tuvo malos hábitos, entonces obviamente Él no tiene ninguna atadura, pero el resto, ustedes y yo, todos tenemos ataduras. Entonces, por eso es necesario que nos capacitemos en la guerra y se aprenda a expulsar como todos esos cananeos, todos esos gigantes que se encuentran en el ser humano, o sea, en ustedes y en mí, influenciando. Y vamos a empezar más adelante vamos a ver qué es eso de influenciar, qué es eso de influencia demoníaca. Y bueno, entonces, no importa qué tan grandes sean esos demonios, qué tan difícil se puedan como ver, porque nosotros tenemos dominio propio que nos ha dado el Señor, como leímos en el versículo bíblico, y esa responsabilidad es nuestra. ¿Listo? Entonces, me gusta este versículo en Josué que habla 18:3, y el Señor entonces dice: ¿hasta cuándo seréis negligentes en luchar y limpiar tu ser de ataduras? ¿Sí ven? Entonces acá no es la atadura del primo, del vecino, sino que es de nosotros mismos. Ahora les tengo esta pregunta: ¿cómo se diferencian las ataduras carnales de las ataduras demoníacas? Bueno, entonces acá por eso necesitamos detectar esto. Cuando de pronto hay unos demonios que actúan espiritualmente en las personas, esto va a producir unos trastornos físicos y mentales. Va a haber unos cambios muy bruscos en su comportamiento. Entonces van a aparecer como unos síntomas. Digamos que van a ser, por las noches van a tener muchas pesadillas, van a tener tormentas, van a tener temblores, escalofríos, como unos síntomas físicos en su cuerpo, ¿sí? Y bueno, cuando ya hay estos síntomas físicos, o sea, ahí ya es bueno un ministro de intercesión que lo examine, que lo entreviste y ya decida si necesita esa persona liberación. Pero digamos que cuando la persona cae en algún vicio por efecto de la tentación interna o externa, entonces ahí ya no amerita practicar una liberación, sino que ahí ya realmente deberíamos guiar a esa persona para hacer, no sé, una oración de fe, para saber si realmente esa persona aceptó a Cristo y realmente ha cambiado. Bueno, también es importante ahora, lo otro que les digo es que las pruebas nos ayudan a ser libres. La palabra nos habla, este versículo hermoso, que todo obra para bien para los que amamos al Señor. Cuando ustedes y yo tenemos pruebas, Dios nos está ayudando a que vayamos a otro nivel. Él nos quiere siempre limpiar de todas las cosas que traemos. Pero también el objetivo del enemigo pues es siempre sacarnos del camino, entonces, y quiere que cambiemos esos buenos hábitos. ¿Cuáles buenos hábitos deberían tener ustedes y yo? Pues congregarnos, que habla de no dejar de congregarnos, es decir, que el Señor quiere que estemos congregados, que tengamos esa familia en Cristo. También pues que hagamos nuestros estudios y nuestras lecturas de la palabra diaria, que oremos, ayunemos, vigilemos, ¿sí? Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos, pero obviamente el enemigo quiere hacer que hagamos todo lo contrario. Entonces, las pruebas del Señor son siempre para mejorarnos, para que ascendamos a otro nivel. Pero entonces el enemigo aprovecha esas etapas de prueba. Ojo, entonces ustedes cuando estén pasando una etapa de prueba, estén muy pendientes, porque normalmente ahí es cuando el enemigo los encuentra más vulnerable y entonces ahí lo que pasa es que de pronto hace eso el enemigo y aprovecha esa situación para que ese ministro abandone su ministerio, para que se vaya al mundo. Entonces toca estar muy alerta. Y bueno, entonces acá también, bueno, y terminamos con pelea la buena batalla de la fe. A esto me encanta porque Pablo le llama a la lucha entre el reino de las tinieblas y los integrantes del reino de Dios la buena batalla. Entonces, estas son las dificultades que pasa todo el que está en el reino, ya sea un pastor o sea un miembro de la congregación. Y lo importante es que ustedes y yo necesitamos entender que Jesús también pasó por esas dificultades, pero Él las enfrentó
y ganó la guerra en el desierto cuando fue tentado, como les comenté desde que empezamos el capítulo. Como también en el monte Getsemaní, cuando se le acercaba la muerte, porque allí con lágrimas en su rostro y con sudor de sangre, le rogaba al Padre que si fuese posible lo evitara pasar por la cruz. Pablo, que había sometido a su cuerpo a servidumbre, también al final de su ministerio pudo decir con tono de victoria, y me encanta esto y qué forma de terminar este capítulo. Y dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. Por esto, con mucha autoridad y conocimiento de las artimañas de Satanás, Pablo le aconseja a Timoteo, consérvate puro, 1 Timoteo 5:22. También le dice, pelea la buena batalla de la fe, que está en 1 Timoteo 6:12. Luego le dice, esfuérzate en la gracia, 2 Timoteo 2:1. Y por último le exhorta, escuchen, soporta las aflicciones. Wow, muy duro esto, escuchen, soporta las aflicciones. 2 Timoteo 4:5. Hay que luchar fuertemente, hermanos, contra el pecado, pero también hay que hacerlo con la misma intensidad contra el desánimo. Cuando viene el desánimo, cuando viene el enfriamiento espiritual, cuando vienen las depresiones. Entonces, bueno, qué forma tan maravillosa de terminar este capítulo. Dios los bendiga y estaré con ustedes en una próxima cápsula trayéndoles otro capítulo de este libro. Espero que el Señor esté abriendo el entendimiento y que cada vez vamos a profundizar y esto se pone cada vez mejor. Les prometo que se pone mejor, porque la idea es que ustedes, ahí mujeres y hombres de Dios que están escuchando esto, despierten ese león, ese guerrero que hay en ustedes, ese león, esa leona, porque tienen que aprender a pelear, guerrear por ustedes mismos, por sus esposos, esposas, hijos y familia. Me encanta el versículo que dice, en el cielo hay violencia y solo los agresivos la arrebatamos. Así que no podemos ser pasivos. Ustedes ni yo tenemos que tener miedo a esos brujos, a esos hechiceros, agoreros, santeros, sea el que sea, del país que sea y la autoridad que tenga. Nadie tiene el poder y la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo. Así que todo el honor y toda la gloria sea para Él. Entonces Dios los bendiga y anímense y los espero para un próximo capítulo. Bendiciones.